Muy bien, muchas gracias. Vamos a retomar, amigos, el trabajo. La noche, cuando presento a mi primer entrevistado de la noche, es el doctor César Quispe Calcín, un amigo nuestro, a quien lo hemos invitado para echarle una lectura a lo que viene sucediendo en el país y también en la región, por supuesto. César, buenas noches. Muy buenas noches, querido Guillermo, y a toda tu audiencia también, siempre a tus órdenes. Allí yancho, Guaracocha. Allí llami. Cusescacho. Mana ni chuchu, maraguch, que imana pasación que na Perú y lo soy un chispche. Imagínense cuán importante es el manejo de nuestra lengua materna. Yo sé que hay un segmento importante que nos está viendo en distritos y en comunidades, en provincias, arriba en Sandia, en las minas La Rinconada. Escuchan y, pues, nuestra lengua materna, cuánto quisiéramos desarrollar todo el programa. Pero vamos, qué bien. César, sí, pues no estamos del todo tristes, pero tampoco alegres, ¿no? Porque el momento que estamos atravesando es un momento difícil, con todo este enfrentamiento de los dos poderes del Estado, que permanentemente han entrado en una disputa. ¿Quién pesa más, no es cierto? ¿Quién pesa más? Yo te tumbo a tal ministro que te lo tumbo, pues, porque te busco cualquiera sin razón y te lo tumbo. Y en ese juego han estado. Pero ha llegado a extremos de que el Congreso, yo ponía el ejemplo en este tablero político, tablero de ajedrez político, le hackea el legislativo, el Congreso, al Ejecutivo, planteándole esta denuncia por traición a la patria, ¿verdad? Por su parte, también la fiscal de la Nación. Entonces, tanto ha pasado, tanto agua corrió bajo el puente que en el Ejecutivo han estado pensando, ¿cómo hackeamos? ¿Qué hacemos? Viene la misión de la OEA, pero si sale, no sale, pero algo hay que hacer. Hasta que a alguien se le prendió el foquito y le dice, plantea la cuestión de confianza, que sería la primera en este gobierno, ¿no? ¿Lo interpretas así? Totalmente. Mi forma de interpretar, te escuchamos. No, sí, coincido totalmente, y ya que estamos hablando de ajedrez, estamos en un jaque pastor ahorita, ¿no? Y ese jaque pastor va a ser manejable en este momento también, ¿no? Porque pudimos haber estado ya ante un jaque y mate, porque recordemos ayer que lo entrevistaste a Guido, ¿no? Guido, por ejemplo, pudo haber planteado en su momento, y era pues álgido ese momento el año pasado, ¿no? Pudo haber planteado una cuestión de confianza. Entonces, en este momento, con Aníbal Torres hubiéramos estado, conforme exige el artículo 134 de la Constitución, ante una segunda cuestión de confianza. Entonces, esa segunda cuestión de confianza hubiera sido camino para disolver el Congreso, como lo hizo en su momento, recordemos, del Solar con Vizcarra, ¿no? Entonces, este jaque pastor seguramente les va a durar todavía para que sobrevivan a la derecha, lo cual definitivamente, pues como bien decías, no nos alegra para nada, pero tampoco esto no va a ser la salvación para el país, ¿no? Hemos perdido un año, muchísimo tiempo, por las indecisiones tanto de Pedro Castillo y sobre todo la crueldad con la cual actúa la derecha o la derecha bruta y achorada desde el Congreso. Y ahora ya no solamente es el Congreso, es hasta el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional. En fin, estamos realmente entrando a un 2023 donde sí puede, creo, desencadenarse, calculo yo, marzo, abril, después de que pasemos los carnavales, inicie las clases escolares, un fuerte estallido social. Claro. Mencionas el artículo 134. Perdón, ¿no? 34. Uh-huh. 134. ¿Qué es lo que dice este artículo 134? Le damos lectura. Así es. Dice, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Así es. El decreto de disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
no puede disolver el Congreso en el último año, no se puede disolver, ¿no es cierto?, en el último año de mandato. Del periodo, así es. Dice, no se puede. Pero ¿qué sucede cuando disuelve el Congreso? Se mantiene en funciones la comisión permanente, porque si no, no tendríamos el poder legislativo, ¿no? Así es. Queda en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta, pues reitero, porque si no, no existiría, de hecho, no existiría el poder legislativo, ¿no? Así es. Así que sí, 134 está diciendo. Ahora bien, hoy se conoce lo que hemos informado. El presidente del Consejo de Ministros, quien presenta formalmente este pedido, ha acudido, se ha dirigido al presidente del Consejo, José William, le ha dicho, señores, solito la cuestión de confianza. ¿Qué crees que va a pasar? Y conversaba eso, y eso mismo se lo planteaba Alberto Quintanilla a inicio, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar en la lectura del desarrollo coyuntural de la política en nuestro país? ¿Qué crees? Cualquiera sea el resultado, ¿no? El gobierno sin duda, o Pedro Castillo en su conjunto, su gobierno, va a seguir ganando puntos, ¿no? Va a salir ganando. Ahora, la derecha, en este jaque pastor que está utilizando Pedro Castillo, va a seguir, en todo caso, ellos tratando de sobrevivir hasta el 2026, ¿no? Porque ellos no se arriesgan y no se van a arriesgar a que venga una segunda cuestión de confianza, porque ahí incluso habría todo un respaldo social. A pesar, incluso ahora, claro, se va a enganchar con lo que se está convocando para el 10 de noviembre, ¿no? Hay una convocatoria a nivel nacional. No es todavía tan potente, tan fuerte, pero si ahora no le otorgaran la cuestión de confianza, sin duda para la segunda cuestión de confianza sería rotundo la salida a las calles, ¿no? Por lo tanto, estaría garantizado la disolución del Congreso. Entonces no se van a arriesgar a eso la derecha. Lo veo por ahí yo, porque a ellos les conviene tener ahí de alguna manera algo sometido a Pedro Castillo y tratar de sobrevivir hasta el 2026, porque 4 años o el tiempo que queda para ellos es importante, porque todo lo que ganan de las transnacionales o con los contratos ley, quieren seguir teniendo esas ganancias el tiempo que queda y no arriesgar que sea disuelto el Congreso. Si solamente nos ponemos a pensar, a ver, hablando de Juliaca, de la provincia, ¿cuántos millones tiene la Municipalidad Provincial de San Román para adquisiciones, ¿cuántos millones maneja? Miren, estamos hablando de un espacio tan pequeño que es provincial. Vamos subiendo un poquito más. El gobierno regional de Puno, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos millones tiene para poder comprar, hacer directamente compras, ¿no es cierto? O las adquisiciones, la licitación de proyectos, ¿cuántos millones? Tiene un poco más, ¿verdad? Y el Estado peruano, el gobierno central son millones de dólares que tiene para poder hacer contrataciones. O sea, hay plata, como decía un congresista, hay plata como cancha. Hay plata como cancha. Sí. Y el tema en el fondo, la bronca, el enfrentamiento en el fondo, ¿es el tema económico o no? Sin duda. Pongamos sobre la mesa, ¿no? 2 bolsas en todo caso, o 2 cofres se están peleando. Uno, en algún momento habíamos puesto como ejemplo, ¿no? Pizarristas y almagristas en aquella época, que habíamos hablado en la época de Vizcarra, ¿no? Y el fujimorismo. Ahora está sucediendo una cosa similar, ¿no? La derecha y ahí el entorno de Pedro Castillo. Entonces hay una cosa pública, hay un presupuesto nacional. Este año bordea los 170.000 millones de soles del presupuesto nacional. Eso es apetecible.
no solamente para el entorno del Ejecutivo, sino el Legislativo, porque, ojo, desde el Legislativo sabemos cómo han ido manejando, o en todo caso, a través del presupuesto, porque en el Congreso se aprueba el presupuesto nacional de la República, o incluso desde el Congreso, desde las comisiones como el de presupuesto, se tiene la capacidad de poder dirigir proyectos, direccionar lo que vaya a decidir el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, por un lado, estamos hablando de ese cofre, digamos, público, el presupuesto nacional. Un solo ejemplo que ahorita acaba de suceder, César, un solo ejemplo, y que está relacionado con nuestra región. Mira, mamá, tú, Marrufo con Villaverde, cómo hablan, ¿no? De este proyecto. Ellos no hablan, pues, de proyectos de 50.000, 100.000 soles, no. Hablan de los proyectos grandes. Y en el país, ¿cuántos proyectos grandes hay? El tema del el mejoramiento y ampliación del agua potable en Juliaca es más de 1.000 millones. Así es. Más de 1.000 millones. Y ahí entran y empiezan a ver, ya acá hay platita, y miren cómo. Cosa que no es novedosa. Aparentemente, los medios capitalinos, que llevan todo el país por la tecnología, hacen ver de que hoy han descubierto, miren, el gobierno de Castillo están haciendo esto, pero si siempre se ha dado. El gobierno de Alan García, que nos dio el tema del drenaje con Garrido Leca a la cabeza. Por favor, ¿acaso? ¿Por qué el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la cabeza con Garrido Leca no sabía de todas estas cosas? Por favor, por favor. O sea, mira, en el país la bronca es, como dices, entre almagristas y pizarristas. Se ha dado así en el país. Entonces, por ahí, ¿crees tú aquello que el propio presidente ha dicho en diferentes discursos, alocuciones que tienen cuando sale a provincia? Dice, aquí yo no voy a darles, les he cerrado el caño. ¿Realmente es eso? Algunas cuestiones mínimas podríamos ahí poner en relevancia, ¿no? Porque cerrar el caño significaría pues parar toda la corrupción, lo cual en este momento con la Constitución del 93 no es posible y se está demostrando que es así, ¿no? Por ejemplo, los sobrinos de Castillo, vas a saber después del 1 de enero del 2023, cómo es que a los alcaldes los reunían, ¿no? O sea, eso es verídico. Entonces, por eso ponía en ejemplo y en relevancia sobre la mesa esta disputa entre pizarristas y almagristas de este botín que lo ven ellos, ese cofre del presupuesto nacional. Pero hay otro cofre, pero también grandísimo, querido amigo Guillermo. ¿Sabes cuál es? Es de lo que saquean al país. O sea, las transnacionales, no solamente en materia de minería, sino también del gas, o de la industria o la agroindustria en toda la costa peruana, o de lo que se está depredando nuestro mar, que pocas veces tocamos. Entonces, ese gran cofre ni siquiera lo estamos desarrollando o no está presente en los debates y diálogos. Entonces, por eso pongo sobre la mesa que a los pizarristas y almagristas están en esa disputa del presupuesto nacional y también del saqueo del país. O sea, todo lo que se están llevando de la riqueza del Perú. Entonces, cuando esto sucede y lo estás mencionando, y muchos amigos televidentes que nos están viendo tienen también claro y saben que esto es lo que está sucediendo, vamos a echarle mano a algo que todas las noches digo. Y es que acaso no es este tema, este texto que se llama Constitución Política, que está mal, pues. Está mal y que permite solamente una cosa, o dos cosas. Primero te digo, artículo 117 dice, artículo 117 de la Constitución Política vigente dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. O sea, que si tenemos un presidente de la República
que dentro del Palacio de Gobierno ha abusado sexualmente a una de sus trabajadoras que ha cometido un delito, no se le puede acusar, denunciar, hasta que termine su mandato. No está en ejercicio, tú no. Porque el artículo 117 solamente en estos casos. Y como no estás enmarcado dentro de estos casos, no puedes, pues. Entonces, yo creo, César, que es una muestra más, de mi opinión, que esta Constitución está mal hecha. El presidente de la República, partamos de una cosa, tú eres abogado, partamos de una cosa, dice, la ley es igual para todos. Mentira, ¿cuál igual para todos? Tenemos un congresista en ejercicio que ha violado sexualmente a su trabajadora dentro del Congreso. Del Congreso. Y no ha pasado nada, le han dicho, anda nomás, 120 días, anda tutelita, corre con el compañerito, anda, descansa, que después vas a venir. Oye, pero la ley en otro sitio, eso en Lima, en el Congreso, porque en otras partes, un violador inmediatamente, a la cárcel, señor, a la cárcel, porque hay agravante. Era una de sus subordinadas, se aprovechó, encima la hizo beber para dar rienda suelta, para abusarla sexualmente. O sea, con todas estas agravantes, en cualquier parte del Perú, en otro espacio, cárcel, señor. Pero ¿por qué no a este congresista? ¿Por qué no al presidente? O sea, ¿hay o no hay tema para que esta Constitución se cambie de una vez por todas? Sí, definitivamente lo que estás afirmando, que no, la ley, las normas, la Constitución no es igual pues para todos, definitivamente no. Y esos ejemplos que acabas de mencionar saltan en todos los campos, ¿eh? En todos. Si lo trasladamos, por ejemplo, al plano ambiental, hoy día estuve viendo las noticias, por ejemplo, de los que sacan arena, creo, en los ríos, ¿no? Los han dinamitado, o sea, un Estado, o en todo caso, si eso mismo hubieran hecho, por ejemplo, con las mineras que han contaminado en nuestra región, en las cabeceras de cuenca, y han matado ríos, entonces ahí no hay igualdad. No hay igualdad en absolutamente, si nos vamos al plano presupuestal, la distribución del presupuesto nacional, el 80%, redondeando, claro, del presupuesto nacional está en Lima, está en los ministerios. Y ahora sabes qué ha pasado, mi querido amigo Guillermo, con todo este tránsito del SNIP a InvierTP, se ha multiplicado terriblemente la corrupción. Si antes había algo, digamos 10 filtros, ahora hay como 100, y en esos 100 le van a pedir al alcalde o al gobernador. Entonces no hay igualdad desde ningún espacio como Estado, como nos hemos organizado. Entonces esa Constitución está terriblemente mal, es la madre pues del cordero, o la madre de todos los males que vivimos en el país. Buen ejemplo que has puesto, César. Pregunta, estas empresas que están operando en la región Puno, una de ellas es Casa, ¿no? Cuya oficina queda acá en la salida Puno, Casa. Todo ese material que está sacando para llevar y hacer la autopista y que lo transforman, son agregados, en ingeniería se llaman los agregados, ¿no? ¿De dónde sacan? ¿De dónde están trayendo? ¿Les cae del cielo? ¿De dónde están sacando? La pregunta es, ¿están pagando? Y si pagan lo justo, lo que debe ser, pregunta. Por eso mira, no es que solamente, no, el tema económico es no es solamente el tema económico, señores. Esta Constitución está mal hecha, y ha sido formulada en un gobierno por congresistas que han estado sumisos, de rodillas, ante la dictadura, porque era dictadura. ¿Qué dice? Que se le acusa al presidente de la República por disolver el Congreso, ¿no es cierto? Salvo en los casos previstos del artículo 134 que hemos leído hace rato. El señor Fujimori sacó las tanquetas, sacó los correteos, la disuelto, pues ¿cuándo lo acusaron constitucionalmente? ¿Cuándo? Por eso yo decía a este ciudadano, el señor Gersi, que viene a insultar y decir, todos los que están a favor del cambio de la Constitución son terroristas. Oiga, si a mí me dice, porque yo sí estoy a favor del cambio, oiga, señor Gersi, si a mí me acusa de terrorista, entonces le acusaré a usted también por defender esta Constitución
que es un chupamedias, un sobón, un cómplice de la corrupción, de los fascistas, dictadores, cómplice, es seguidor, o sea, una con otra, ¿eh? Entonces la cosa al pan pan y al vino vino, y las cosas claras, ¿no? Las cosas claras y directas. Así es, por eso insistimos tanto en el cambio de la Constitución, ¿no? Que muy bien pudimos haber avanzado con Castillo, pero lamentablemente su desidia, falta de coraje o de cojones ha hecho que estemos en este punto muerto para el tema de la Asamblea Constituyente. Pero creo que la esperanza de los peruanos no ha sucumbido, la esperanza continúa viva. Y por lo tanto, todo lo que está pasando ahora mismo en la coyuntura nacional y con lo que está pasando en el plano internacional va a hacer que los peruanos en los próximos meses tomemos decisiones radicales. Así empezó el estallido final por el cual caminó Bolivia, por el cual caminó también Ecuador, o el último que recordamos, Chile, ¿no? Entonces tuvo que llegar ese momento de la explosión social, estallido social, y estamos caminos a eso. Yo creo que faltan pocos meses para que se produzca esto, porque ya no se puede aguantar más. A estas alturas, aunque todavía es temprano, mira, recién año y meses de la gestión de Castillo, ¿se arrepentirá el presidente de la República el no haber aplicado lo que el pueblo le dio como mandato? Muy bien, te damos el voto, vas a ser presidente, pero corre y cierra, disuelve el Congreso, convoca elecciones, convoca una asamblea constituyente para poder debatir un nuevo texto. ¿Se arrepentirá? ¿Crees que ese tema lo tocarán o no? Yo creo que no, porque recordemos la experiencia de que nos traicionó también Ollanta, ¿no? Después que fue gobierno, vino hasta aquí a Puno, ¿no? Todo descarado, y dijo que incluso habían hecho una encuesta privada desde Palacio y que no caminaba o no había una mayoría para convocar una asamblea constituyente. O sea, fue tan descarado que creo que Pedro Castillo ahora está siendo rodeado incluso con ministros, o sea, puedo decir algunos nombres. Por ejemplo, el ministro Roberto Sánchez, que es muy hábil porque es psicólogo, ¿eh? Yo creo que le ha metido miedo a Pedro Castillo. Es uno de los ministros que le trabaja, digamos, al miedo a Pedro Castillo. Luego, el mismo Aníbal Torres, que conoce del derecho, incluso dijo en la Comisión de Constitución cuando fue al Congreso, y reconoció él que en ese momento ya pudieron haber planteado la cuestión de confianza, pero no lo quieren hacer, entre comillas, porque eran demócratas. O sea, el mandato del pueblo en elecciones se puede quebrar o se puede guardar hasta este momento para recién hoy día decir, planteamos cuestión de confianza. No, pues si en ese momento había, cuando ya asumió el premierato Aníbal Torres, hubiera planteado la cuestión de confianza, ya hubiese sido la primera, hoy día hubiese sido la segunda. Entonces, hubiéramos avanzado cualitativamente, cuantitativamente, hacia ese propósito que quiere el país, una asamblea constituyente, una nueva constitución. Okay. Pero lamentablemente siguen jugando con nosotros. Muy bien, tenemos participación del público, vamos a dar el paso. Hola, buenas noches, su nombre y de dónde nos llama. Aló, buenas noches, señor Guillermo Chávez. Buenas noches al señor César Quispe. Quien llama, soy del distrito de Cabanilla, provincia de Lampa. Mi nombre es Enrique Ramos. Adelante, señor Ramos. Buenas noches, Cabanillas, por favor, nos escuchamos. Adelante. Señor Guillermo Chávez, siempre nosotros pues escuchando, ¿no?, su canal de televisión, que bastante están haciendo supuestamente diremos que como un debate, análisis de cambio de la Constitución. Yo diría, acá en el sector rural nosotros somos del campo, ¿no? Nosotros siempre estamos, lo que trabajamos pues de sol a sol, como quien dice, ¿no? Pero ahorita yo voy a ser sincero y franco, señor Guillermo Chávez, con el respeto que se merece, claro, por supuesto, pero nuestro país está pues en una crisis bastante
negativa, nosotros estamos golpeados tremendamente. Eso hay que reconocerlo. El señor Pedro Castillo nos ha prometido pues cambio de la Constitución. Esa ha sido pues su promesa, con lo que se va, habrá que decir, en la región Puno se le ha barrido pues un 90% de votos que lo han apoyado, pero nos ha traicionado pues, prácticamente, y de ahí estamos bastante pues renegados, ¿no? Y ahora cambio de la Constitución. Bueno, yo tengo muchos años de vida, que yo conozco varios gobiernos que han pasado, ¿no? La mayoría han sido militares también, a excepción de que don Juan Velasco Alvarado ha sido regularmente, digamos, positivo, pero no tan bueno tampoco, ha tenido pros y contras. A los campesinos, claro que pues les ha adjudicado terrenos, todo, gracias a ello capaz los campesinos hoy en día tienen producir ganado, tienen terreno extendido ya por eso. Pero después del resto de los gobiernos militares, pues para mí que ha sido un atraso, se podría decir, porque teniéndolo las riquezas acá en nuestro país no lo hicieron nada, simplemente hemos visto crisis, no ha habido progreso, no ha habido desarrollo para el país. Entonces es lo que nosotros a veces analizamos y nos hemos dado cuenta, porque esos golpes también nos los enseñan. Me parece que los políticos de hoy, pues entre izquierda y la derecha se podría decir, hablan cada uno su idioma, como se puede decir. Pero los campesinos en nada nos beneficiamos. Seguimos siendo golpeados y vamos a seguir siendo golpeados. Ni la Constitución 79 ni la 93 para nosotros no va, porque la Constitución 93 también pues favorece a los grandes capitalistas. En la mañana, por ejemplo, yo escuché al señor Alberto Quintanilla que estaba contradiciendo, pero el señor Alberto Quintanilla también es de plata, no es como nosotros así humilde, nada más. Pero para mí que nosotros escuchamos nomás, escuchamos y analizamos a veces, es un mal gusto para nosotros. Muchas gracias, buenas noches, gracias a ustedes. ¿Cómo no, señor Ramos? Por favor, a usted, señor Ramos, gracias, y un saludo. Gracias por la confianza, buenas noches. Desde Cabanillas, ¿lo has escuchado? Es el sentir de la población en provincia, tiene. No, sí, yo de verdad admiro mucho a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas que en las comunidades. Hace poco estuve en nuestra selva puneña y realmente pues están decepcionados, igual que nuestro hermano, de lo que nos ha tocado, ¿no? Claro. En este año y meses de gobierno de Pedro Castillo. Como lo dije, había muchas posibilidades de avanzar y como lo estuve poniendo ahí, incluso con nombres sobre la mesa, algunos ministros que actualmente lo acompañan a Pedro Castillo son también los responsables de que no se tomen las decisiones como queremos el país. Cuando el señor Ramos nos dice, sí, pues esta bronca de derecha, de izquierda, sí, ¿qué hay de los agricultores, de los campesinos? Sí, y ahora mismo que estamos a falta de lluvia, mira, o sea, se ha hablado, hablando de los hermanos agricultores, se ha hablado tanto de la segunda reforma agraria. Y sabes qué, querido amigo Guillermo, en el país, y aquí en nuestra región Puno, hay experiencias, no será cualquier cantidad de gobiernos locales o distritos, pero sí hay muy buenas experiencias de cómo un pequeño capital de lo que tienen desde la inversión pública, dirigido muy bien estratégicamente a las actividades económicas principales de su jurisdicción, puede elevar la economía. Esas experiencias pudieron haber recogido del país para trabajar la segunda reforma agraria, pero hasta ahora nuestros hermanos agricultores, como muy bien la preocupación de nuestro hermano, no se dice o no se trabaja nada. O sea, claro, eso es una de las cosas reales que todos los días tenemos que vivir los ciudadanos. Recibimos otra participación. Hola, buenas noches, su nombre y desde dónde nos está llamando. Adelante. Buenas noches, señor Serpa de San Miguel. Adelante, señor Serpa, lo estamos escuchando. Quiero preguntarle al doctor Quispe, patrióticamente, ¿cuál nos conviene? ¿Anular la Constitución del 93 o ir primeramente por una nueva Constitución? Porque se supone de que
la Constitución hecha por Fujimori, pues es para nada bueno para todos los peruanos. En ese sentido, pregunto, ¿cuál es su posición frente a estas dos alternativas? Gracias. Ok, muy amable, está tomando de nota. Sí, claro, César. claro que sí. La juntamos con esta. Nos vamos hasta Carabaya, desde allá nos llaman también. Buenas noches, Carabaya, por favor, su nombre, lo estamos escuchando. Buenas noches, señora Chaui. Yo me llamo Dora. Adelante, señora Dora, la estamos escuchando. Le felicito al señor César Quispe, mi paisano. Él sí no puede sentir, pero a pesar a veces de nosotros no hay quien sienta. Nosotros sufrimos, ahora sí estamos en crisis. No alcanzamos, el pobre más pobre, el rico más rico, estamos. Pero siempre en el Congreso también debaten a favor de ellos nomás, están contradeciéndose, está mal, estos quienes, los grandes nomás siempre ahí quieren gobernar, ellos nomás siempre están satanizándose entre ellos. Ellos han ido a hacer algo por el país, trabajar, no a luchar de eso. El Pedro Castillo, por ejemplo, el presidente, claro, pero también quiere inclinarse, no también así no le dejan gobernar bien, porque nunca entra por parte de izquierda así de gente campesina, pero a ellos le choca eso, porque los grandes nomás están ahí gozando la plata, lo que viene para el Perú. Por ejemplo, 1 litro de aceite, la gente campesina de 1 kilo de pollo, impuesto pagamos. A los grandes nada. ¿Quién ha dejado esa ley? El fujimorismo. Y eso están ahí como socios ellos, los grandes se defienden entre ellos nomás, todo. Acá, siquiera en el Perú, todo, ¿cuántos son? 25 regiones creo que son, y debería trabajar así como usted, periodista, señora Chau, toditos de los 25 regiones debería trabajar en Lima. Ellos nomás son dueños en Lima, los periodistas deshacen. Ellos nomás siquiera trabajarían todas las regiones, 1 o 2, siquiera un año, nada, no dejan, ellos nomás. Y eso no nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? No hay quien. Por ejemplo, el abono cuesta 18, 15 soles el saquito, no alcanzamos. Tiras, estamos con esta sequía, no sé qué podemos hacer, no ha cambiado la constitución política, el señor gobierno, quieren, a ver, si siquiera lo disolvería el Congreso, manat disolvente, señor, que chamantan miremos a ripunan, congresista con ripunan, haciendo capona, congresista para semana, ripungucho, gobierno de José Monachanco y me imanan antes, ripuita monataka ripuchonco, liapa manan tich, taiguna tak monaswancho, favor te taiguna hasta juktaan kasanalanguta, rita aprobaito kapon, kutio pshalanka kapone, y que congresista con mamacho gana, y los tipunco, sinastatis, gana shalanco. Paikuna adomarin que los congresistas están comanda mai gana shalan hasta wani vida hina pix chaitan no kan mandación de impos los que gana no kan pix chaitan ganan. Muchas gracias y me das parlamentar y disculpa que muy bien, señor Guillermo. Ok, gracias señora Rosita, gracias por su comunicación. Buenas noches. Carabaya, buenas noches. Dos posiciones, la de el señor Serpa y la de Dora, que desde Carabaya ha llamado, ¿no? Sí, mira, ese sentimiento de impotencia que finalmente hace decir nuestra hermana, pues en otras palabras, ha dicho en quechua, ¿no?, que se vayan todos, pues, ¿no? Pues no puede ser que el Congreso quiera tomar el control del Ejecutivo, eso no lo vamos a permitir. Y resolviendo de nuestro hermano que consultó respecto de la Constitución, cuál es nuestra posición, sin duda, aquí tenemos que entrar a la acción, pero para entrar a la acción y tomar las decisiones, hay algunas palabras que voy a utilizar para orientar a nuestros hermanos, porque eso me parece que no le explican a Pedro Castillo, o en todo caso, si ya lo ha entendido, los miedos que le han generado algunos de sus ministros que he nombrado, no le permiten tomar esa decisión. ¿De qué estoy hablando? En el mundo, mi querido amigo Guillermo, todos los países, de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial,
algunas cosas nos hemos puesto de acuerdo y existe la ONU, y en la ONU hay una palabra sagrada, se llama soberanía. Entonces, todos los países se supone somos soberanos. Entonces, en este país Perú soberano, los ciudadanos, de acuerdo a cómo nos hemos organizado incipientemente en esta democracia, le damos el poder al presidente. Entonces, desde esa soberanía que tiene el Perú, podemos tomar varias decisiones. Uno con el cual yo estoy de acuerdo, y ahí plantearía en todo caso mi posición, es que ejerciendo ese nuestro derecho, ese principio internacional o en el marco del derecho internacional de soberanía, en nuestro país podemos utilizar nuestras herramientas e instrumentos jurídicos. Por ejemplo, el artículo 307 de la Constitución del 79, que muy bien, en otras palabras, hablando coloquialmente, ¿no?, podemos hacer resucitar la Constitución del 79, pero solamente para convocar a una asamblea constituyente. Porque lo que dicen los constitucionalistas de alquiler de la derecha es que la Constitución del 93 no hay por ningún lado por donde se pueda avanzar y convocar a una asamblea constituyente. Entonces, si somos soberanos, ejercemos nuestra soberanía, entonces aplicamos esas nuestras herramientas jurídicas que se planteaban en la Constitución del 79 y avanzamos rápidamente hacia ese paso de la Asamblea Constituyente. Eso no significa que todo va a ser borrón, o en todo caso borrar todo lo que se ha caminado en este tránsito de 30 años. Para eso existe la soberanía, ese poder soberano de un país, para decir, allá muy bien, mientras hacemos nosotros nuestras nuevas reglas en una nueva constitución, todos se someten a nuestro Estado peruano con lo que nosotros podamos dictaminar desde el Estado peruano. Sino lo que pasa es que ahorita Castillo no entiende esa palabra soberanía. Sus ministros le han ocultado, le han puesto un gran velo. Por lo tanto, no hay nadie de parte del gobierno que diga, a ver, agarremos ese artículo de la Constitución anterior y por lo tanto saltemos y avancemos ahora a una asamblea constituyente. Claro. Esa es mi posición respecto de lo que ha planteado el hermano. Cuando el señor Ramos desde Cabanillas nos dice, bueno, pues derecha, izquierda, un poco que nosotros no estamos enterados, no vamos ahí, nosotros como agricultores, campesinos, estamos más en nuestros quehaceres y casi no nos interesa. Habría que plantearse la siguiente pregunta: ¿qué pasará con lo anunciado ya por lo de Antauro Humala, que su partido va a ser el acróstico, nosotros un acróstico de su nombre, ¿no? Antauro, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. O sea, el nombre realmente de esta agrupación convocará, jalará, pegará en esos sectores que, y no hay mucho lo que dice el señor Ramos desde Cabanillas, son muchos que encarnan así. Nosotros nos dedicamos al campo, a nuestro trabajo, allá usted con la discusión. Y cuando hablan y le dicen, oye, están hablando de nosotros, ¿crees que va a despertar el interés? Tiene que despertar, ¿no? Yo creo hay una ventaja ahora que se puede desde la ciudadanía organizada encaminar ese propósito del pueblo para garantizar lo que estamos exigiendo hace mucho tiempo. Hay la ley, por ejemplo, que tiene que ver con las internas, va a depender mucho de los afiliados o cómo vayan a votar en las internas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En el caso, por ejemplo, de Antauro, de lo que sé es que hay incluso 2 organizaciones que están procurando inscribir y luego se va a hacer un frente. Entonces, creo que los ciudadanos debemos meternos a eso que yo le llamo el amaru o los amarus. Cada uno somos un amaru. En otro momento podría de repente alimentar esta parte. Entonces, hay que meternos los ciudadanos a ese río, a este amaru, a este Amazonas que tiene que ser el Perú, de tal manera que todos los ciudadanos garanticemos, ya no estemos mirando del cerro o de lejitos, sino hay que meternos para recuperar la patria y refundar la patria que he planteado hace mucho tiempo. ¿Qué nos dice la siguiente llamada? Buenas noches, su nombre y desde dónde nos llama, lo escuchamos. Buenas noches.
Gracias, Freddy desde Juliaca. Mire, preocupado por la coyuntura porque mucha gente no le interesa, pero en realidad los más afectados son ellos, ¿no? Porque no se enteran de la situación política de nuestro país. Preocupados todo lo que más o menos nos informamos, pero los demás lo que como se dice, del día a día, no es que no se preocupen, sino que sobreviven. ¿Y por qué sobreviven? Justamente este sistema que bien aplicado es positivo, pero lo han aplicado mal. Esa gente que vive del día a día está preocupada en sobrevivir, por eso no se preocupa en estos asuntos que ahorita nosotros los estamos viendo, ¿no? ¿Y cómo lo han llevado ahí? Fácilmente, ¿no? Por estas medidas de olvido, de esta disgregación, esta segregación, parece un apartheid, ¿no? Vayamos a Sudáfrica, prácticamente acá en el Perú hemos vivido un apartheid escondido, ¿no? Y eso mucha gente no se da cuenta, ¿no? Ellos sobreviven porque dicen, no, ¿qué me da el Estado? Pero yo vivo del día a día, pero no saben que sus recursos están siendo dilapidados cuando deberían de beneficiarnos a todos los peruanos. Eso hay que decirles, estos son tus recursos, este cobre, este oro, este petróleo, este mar, estos recursos forestales, este gas, este litio. Claro, el litio tuyo debería beneficiarte a ti, no solamente a ese grupo. Eso hay que decirles, y poco a poco la gente se va a dar cuenta, que sigan creciendo con sus empresas, con sus negocios, pero esos recursos tienen que beneficiarlos a ellos también, no solamente a esas empresas. Eso hay que darles, ¿no? Para que sienten cabeza y para que piensen. Ahora, acerca de esto del Congreso, realmente, mire, este mamarracho que tenemos para mí me causa vergüenza, y yo sé que para ustedes también, ese tipo de congresistas tenemos esa representación, creo que no representa a nadie, solamente intereses, y masas que levantan la mano y que leen discursos que se los digitan por su WhatsApp, y eso nomás sostienen y no saben de lo que hablan. Entonces, mire, si vayamos a una cosa, se cierra el Congreso y va a haber otra convocatoria, pero con este electoral van a seguir siendo los mismos, pues. Tenemos que hacer un cambio, ese cambio estructural del país. Todas las empresas, todos los organismos del Estado, la administración pública está plagada de fujimoristas y apristas que lamentablemente representan a la corrupción, a la delincuencia política. Nadie sabe cómo han llegado a esos puestos. Eso hay que cambiarlo. Okay. Y ahora, mire, en el Congreso, lo que tenemos, partidos creados de un día para el otro, 3 partidos que ya se han hecho mayoría, y en su mayoría se han descubierto, son fujimoristas. No representan a nadie. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Tenemos que ver la coyuntura de los procesos electorales y mejorar la representación. Tenemos que empezar por eso. Muy amable, gracias. Buenas noches. Muy amable, Freddy. Gracias por su participación. ¿Cómo cambiamos? Yo creo, a título personal, ¿cómo cambiamos esta situación? Cambiando esto. Cambiando que es la madre del cordero. ¿Saben por qué? Yo me pongo a pensar, digo, alcaldes, gobernadores regionales, regidores, consejeros, electos en el país, electos en estas últimas elecciones, electos con procesos judiciales. César Acuña, como muestra un botón. López Aliaga, proceso. No es que la Constitución dice la presunción de inocencia. Váyanse al diablo con eso, por favor, por favor. Para el resto de candidatos, oye, le han pedido declaración jurada, que no tenga que estar involucrado en investigación y todo lo demás. ¿Y ellos cómo? ¿Cómo? Por eso digo, la Constitución es la madre del cordero. Última participación. Hola, buenas noches, lo escuchamos. Nombre y de dónde nos llama. Hola. Buenas noches. Su nombre, señor, buenas noches. Llamamos desde Juli. Buenas noches, llamamos desde Juli. Mi nombre es Martín Mamanicanagua. Adelante, Martín, el sur de Puno. Juli, buenas noches. Juli, adelante, Martín. Gilata. Buenas noches, doctor César. Importante este análisis también, colega Chaui, es importante porque es la coyuntura. Uno de los aspectos importantes es que siempre discrepa la derecha, especialmente los golpistas, en el sentido de que debe ser constitucional el cambio o la reforma o la nueva constitución. Lo que sí me gustaría que lo amplíe el doctor
doctor César Quispe, de acuerdo a ley, ¿cómo se puede hacer un procedimiento, por ejemplo? O lo dijo de que es importante que se haga mediante un referéndum. Desde luego estamos en un Estado de Derecho, es importante que también el pueblo sepa, porque algunos procedimientos, por ejemplo, uno de ellos que también se puede cerrar el Congreso, ¿no? Por cuestión de confianza en 2 veces, ya tiene facultades el presidente de la República. Pero sí, la posición clara que el quien habla tiene es de que sí o sí se necesita un cambio constitucional, de una reforma o un cambio constitucional a través de un referéndum, pero teniendo como una base la Constitución de 1979, porque es una de las constituciones que se hizo quizás en el 78 con la participación democrática, ¿no? Este aspecto, porque si nosotros vemos parte por parte, particularmente analizado, es importante quizás que se tenga, por ejemplo, para elegir a los representantes del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, de los jueces supremos, ¿no? Quizás esto, quizás a través de eso siempre los poderes de Estado hoy por hoy lo tienen los fujimoristas y los apristas. Hay que ser sincero, pero que también con la recomendación del doctor César me gustaría que amplíe el procedimiento legal para esta reforma o cambio constitucional. Martín, un abrazo para ti, mi hermano, desde Juliaca. Buenas noches, Gilata. Gracias Martín. Desde Juli nos acaba de llamar. César, por favor, hay que contestarle a Martín que desde Juli nos está viendo. No, claro que sí, hermano Gilata Martín, ¿no? Gilata. Mira, yo veo 2 formas de llegar a una asamblea constituyente, por lo tanto, hacer real una nueva constitución. Uno, lo que hemos hablado hace un momento, con el artículo 307 de la Constitución del 79, porque la Constitución del 93 es ilegal, apócrifa, no ha sido concebido de acuerdo a los mecanismos que planteaba la Constitución del 79. Entonces, ese primer mecanismo, ejerciendo nuestra soberanía y además el poder soberano que yace en el pueblo, la respaldaríamos. Ese sería un primer mecanismo. El segundo mecanismo, también ejerciendo nuestra soberanía como país y el poder soberano que yace en el pueblo, también respaldaría ¿qué cosa? Uno, que el presidente convoque a un referéndum para decir sí o no a una asamblea constituyente. Pese a que ya hubo, pese a que ya hubo. Así es. Ya no consultaron. Y entonces, ese mecanismo nos llevaría a decir, efectivamente, aquí el pueblo soberano ha mandado, ha ordenado que convoquemos una asamblea constituyente. Y eso ejerciendo solamente ese principio básico del derecho internacional. La ONU estarían de acuerdo, la OEA, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo nuestro poder o nuestro derecho soberano. La última participación. Buenas noches, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Buenas noches, señor periodista, buenas noches a su invitado. Mi nombre es Jacinto, le llamo desde la salida Huancaña de aquí, de la ciudad de Juliaca. Adelante, Jacinto, lo estamos escuchando. Con respecto a que se está planteándose, bueno, se acaba de escuchar de que están preocupados para sacar adelante la otra constitución política. Frente a ello, yo debo decirles de que creo que perdemos tiempo en querer sacar una nueva constitución, hacer una nueva constitución, cuando ustedes dicen, ¿no?, de que esta es la madre del mal, que por culpa de la constitución las cosas marchan mal en el país. Yo no creo tanto así, ¿no? El problema está en la conducta de las personas, de nosotros los peruanos, que no sabemos conducirnos con nuestra conducta, todo lo vemos aprovecharnos, todo lo vemos corromper. Eso es lo que está pasando en el país. Y ahora el otro ser invoca a que tengamos que volver a la anterior constitución política. Si ya se ha trabajado con esa constitución, el Perú en ese momento estaba bien, ¿acaso no había crisis? ¿Acaso no había pobreza en la población peruana? Había mucha pobreza, había mucha hambre. Entonces, cuando se ha cambiado la constitución política, con la constitución actual, 93, en el periodo del presidente Alberto Fujimori, desde ahí cambió el rumbo del país, desde ahí vino el progreso.
Dice ahí, ahora se hacen puentes, se hacen carreteras, dice ahí el fondo común, no, gracias a las empresas que trabajan en el país, no, con esos fondos los peruanos pues podemos disfrutar de sus obras, de sus bienes, de ese dinero que llega al fondo común y se hace pues obras en el país. De esa manera el Perú está bien. Creo que por gusto perdemos tiempo en querer retroceder, no es lo que instan siempre los demás, los que quieren el atraso del país, me parece, que están instando que echan la culpa a la constitución política, pero yo no lo veo así de esa manera. Muy Gracias. bien. ¿Cómo no, señor Jacinto, desde la salida a Huancané? Gracias por su participación, es su opinión. Él ve de esa manera, no nosotros, no todos. El señor Jacinto ve, es su opinión, es lo que él ve, lo que él considera. Pero eso, pensamos de otra manera. Buenas noches, nombre y de dónde nos llama. Aló, señora Chau. Como dice el señor Jacinto, que ha entrado más progreso, más claro, puede ser, pero a las empresas grandes, a nosotros nos deja 20% nomás, siquiera como en Bolivia, nos dejaría mitad para ellos, mitad para nosotros, que todavía sería, sino 20% las empresas que se llevan a nosotros, la cantidad que corresponde, que nos deja, ahí sería más trabajo, por gusto ya también defiende. Pero esa vida ya nosotros nos hemos olvidado, el fujimorismo se ha engañado con tanta voz, con tanta zapatos, todo a los distritos ha venido, ¿quién no sabe? Así es que esta constitución, nosotros queremos cambio, constitución, por eso ahora por lapicito acá para el señor Castillo hemos votado para que se cambie la constitución. No, ya no queremos cambiar la constitución que ha hecho a favor de los grandes empresarios millonarios que ha hecho el fujimorismo, los grandes que viven de lo fácil y los pobres de lo más triste. Va a ver, la empresa Movistar lo ha regalado los 20 millones que le debe, lo ha regalado. ¿Quién a poner el señor Manuel Medina estando una semana lo ha condenado? Dice, acá nosotros no sabemos siquiera lo poquito sabemos. Muchas gracias, señor. Muy bien, muy amable, gracias, gracias. Vamos a... ¿Seguimos? A ver. Hola, buenas noches. ¿Nombre y de dónde nos llama? Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Buenas noches, señor. ¿Cuál es su nombre, por favor, y desde dónde nos está llamando? De aquí de Juliaca. Su nombre es Florencio, soy aquí. Adelante, señor Jacinto. Florencio. Florencio, adelante, lo escuchamos. Quiero indicarlo del señor que llamó de Huancané, creo. Sí. Que está, creo que a favor de frente de fujimorismo. El señor dice ¿no? que ha traído progreso. Cuando haya cambio de constitución, del 93, es mentira. Él dice que se ha construido puentes, carreteras, escuelas. ¿Cree que él se ha construido con la plata del progreso del pueblo? No. Y las ventas de las empresas que ha hecho el gobierno, el gobiernismo, a una regalía, lo que ha vendido. ¿Y dónde es esa plata? ¿Dónde es ese dinero? Una quinta parte de ese dinero se ha gastado en todas esas obras. ¿Y el resto de la plata dónde está? Y dice el señor que ha mencionado, supuestamente con progreso del dinero del país se ha construido, mentira. Lo que nace es el dinero que se ha vendido a todas las empresas. ¿Dónde está el dinero de Telefónica? Petro Perú, Enafel Perú, Airo Perú. ¿Dónde está el dinero? El señor no sabe que con ese dinero solamente se ha construido una quinta parte de ese dinero, pero ese dinero ¿dónde está? Lo que dice que se ha construido con progreso del dinero de Perú. Lo que necesitamos urgente ahorita es que se cambie la constitución del 93. Muy bien, señor Florencio, muchas gracias. Gracias por su participación. Vamos, está el profesor Pedro Quispe Fisocala en línea. Pedro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches al doctor César Quispe, ¿no? Un saludo para toda tu audiencia. Mira, hay que partir analizando sobre cuál es la economía que actualmente prima en el Perú, ¿no? Desde que asumió el gobierno, pues, Fujimori y Montesinos y toda su mafia, lo primero que hicieron luego de dar el golpe de Estado es convocar y establecer una nueva constitución, la del 93,
una constitución eminentemente neoliberal, que tiene como base pues el libre mercado, ¿no? Entre comillas, del libre oferta y demanda. Pero lo que ha hecho Alberto Fujimori es rematar las empresas estratégicas. Son más de 288 empresas que se han vendido a precio de huevo roto. No, fíjate, son 280 y tantas empresas estratégicas que tenía el Perú. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué en Bolivia la gasolina, el galón de gasolina está en 10 soles? ¿Por qué en Bolivia el balón de gas está también menos de 12 soles al cambio, ¿no?, de la moneda peruana? Porque en Bolivia, pues, por lo menos, ¿no?, la economía es distinta. No es como en el Perú, donde prima, pues, una economía, salvaje, de capitalismo salvaje, que ha hecho que unos cuantos se vuelvan cada vez más millonarios. O veamos quiénes, por ejemplo, controlan la banca. Ahí está la familia Romero, ¿no?, la familia Miro Quesada. Todos los bancos sí se han vuelto multimillonarios. ¿Quiénes controlan las minas, las grandes mineras? Ahí está el señor Roque Benavides, multimillonario. Su capital, su fortuna sobrepasa los 3.000 millones de dólares. Al igual del señor Rodríguez Pastor, que maneja bancos, maneja las AFPs, ¿no?, entre otros. Otro multimillonario que tiene una fortuna que supera los 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se explica, Guillermo, ¿no?, y doctor César, que mientras la gente se muere de hambre, otros son cada vez más multimillonarios? Y se cumple el dicho, ¿no?, que cuanto unos menos trabajan, son más millonarios, y cuando uno más trabajan, la gente del campo que se sacrifica, la gente de Juliaca que tiene que madrugar desde las 4 de la madrugada hasta las 6 de la tarde, cada vez se empobrece más. Pero hay gente que se enriquece día a día. Ahí están los multimillonarios que controlan 1.100 cadenas de grifos a nivel nacional, ¿no? Ahí están los grifos Primax, el grifo, la cadena de grifos Tepsa, que lo maneja solamente una sola familia a nivel nacional. Por eso que ellos controlan el precio de la gasolina, suben cuando quieren y le echan la culpa al gobierno, ¿no? Cuando el gobierno no tiene prerrogativa para regular los precios de los combustibles, no tiene prerrogativa, ¿no?, para regular los precios de los productos de primera necesidad, todo lo manejan los monopolios y los oligopolios. Eso es lo que tiene que entender la población. Entonces acá la madre del cordero está pues en la Constitución del 93, una constitución mafiosa que ha hecho que unos cuantos se enriquezcan y se vuelvan millonarios y la gran parte de la población sean cada vez más pobres. Esa es la triste realidad que tenemos, que pienso yo particularmente, y mientras no cambie esta constitución mafiosa del 93, nada va a cambiar, te aseguro, Guillermo, y también seguramente el doctor César nos... Pedro, esa es la verdadera... Gracias por tu participación. ¿Otra que tenemos? ¿Hola? Hola, periodista, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Edgar, señor periodista. Edgar, lo estamos escuchando, breve, por favor. Bueno, nosotros acá en el Perú no está bien reglamentado pues todas las empresas. Mientras que el pueblo peruano está en esta pandemia capsulado, las grandes empresas se han llenado de plata. Y el peruano capsulado en su casa metido. Sí o sí, esta constitución tiene que cambiarse. Sí o sí, porque esa es la madre del cordero de todo. Nada más, señor periodista. Muy amable, gracias. Por eso, para concluimos las participaciones, César ha escuchado ampliamente, interactuar con la población, no solamente nosotros, sino hay que escuchar a la población. Sí. Y es apabullante, ¿no?, la posición de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas. O sea, si queremos ponerle en porcentajes, más del 90% de nuestros ciudadanos que han llamado, y seguramente quienes nos están escuchando también, el 95% diría yo, porque recuerdo un poco las estadísticas del INEI del 2017, donde esto hay que conversarlo otro día, querido amigo Guillermo. El 95% de los puneños nos hemos autodeterminado como quechuas y aymaras, ¿eh? Ojo, o sea, eso poco lo sabe, y eso hay que desarrollarlo para todos los ámbitos. Pero bueno, desarrollando la participación de nuestros hermanos, y el hermano que llamó ahí de la salida Huancané, un poco defendiendo el sistema, lo que hay que recordar de la Constitución es qué cosa es una Constitución, ¿no? La Constitución es un pacto de convivencia política, social. ¿Quiénes deben hacer ese pacto? Quienes vivimos en este país. Y está clarísimo, y para todo el mundo ahora, que la Constitución del 93 ha sido un pacto
que ha venido bien redactadito del consenso de Washington y de la forma como se ha elegido a los asambleístas, que incluso, ojo, cuando tuvieron que firmar, esto hay que entrevistar y me gustaría que en algún momento cuando esté por aquí Manuel Lajo, el hermano de Javier Lajo, que fue en ese momento o en aquella época, vio él en vivo y en directo cómo es que se impuso eso, vino en todo caso el texto ya listo para que simplemente lo firmen ahí los asambleístas de aquel CCD que recordamos. Entonces, es interesante lo que cuentas. El señor Jacinto, que ha llamado hace rato, y ha dicho que no, pues no es la madre del cordero, no es el problema la Constitución. ¿Sabrá el señor Jacinto, el hermano que nos ha llamado desde la salida de Huancané, el hermano Jacinto, sabrá todo esto? ¿Conocerá? Como el hermano Jacinto, hay muchos que desconocen esta realidad, los orígenes de esta Constitución, que encima es espúrea. Exacto, exacto. Y por eso hay que revisar también, y yo les aconsejo a los hermanos, ojalá me dé un tiempo también, querido amigo Guillermo, o contigo, con quienes deseen, podamos abrir un espacio para analizar históricamente incluso las constituciones, porque hay mucha gente, sobre todo los constitucionalistas de alquiler o opinólogos de alquiler, hablan pues de que ¿para qué tantas constituciones? Si empezamos a revisar desde la primera constitución, y cuando contraponemos ahí qué significa, qué es una constitución, ese pacto social de convivencia política que debe hacerse entre todos, no, desde la primera constitución en el Perú ha sido hecho para unos cuantos. Hoy esta Constitución del 93 sigue siendo como la primera Constitución que tuvimos en el Perú. Solo le han puesto algunos nombres. Incluso algunos se atreven todavía a decir, y creo que por ignorancia conveniente también, por ejemplo, hablan, no, oye, Estados Unidos tiene una sola Constitución, que ahí no han cambiado, no, esa Constitución ha tenido como 26 enmiendas. No solamente eso, si queremos comparar algunas cosas con esa Constitución y la nuestra, ¿qué dice su Constitución de ellos? Este espacio, ¿no? Es nuestra propiedad, y si aquí adentro encontramos oro, petróleo, de ellos su Constitución dice que es propietario el que es dueño de esa tierra, de esos terrenos. Pero nuestra Constitución, ¿qué dice? No, que lo tuyo es la cascarita nomás, y de adentro se lo damos a las transnacionales con los contratos ley que están en el artículo 62. Entonces, ese tipo de debates, de discusiones, de tertulias, hay que hacerla para que ya no seamos el 90% en Puno, sino seamos, aunque en las últimas elecciones yo he calculado 93 a 95%, sino seamos un 99%, ¿no? Por supuesto, César, te agradezco la visita hoy, hemos conversado tanto y que ha generado bastante participación, debate. Yo quiero agradecer a quienes han llamado por el tiempo, ya no estamos permitiendo. A Juan Tito Rodrigo, agradecer que está en el Facebook. Igualmente a Cholito Vilca desde Huancané, saludos de Huancané, al doctor César y a usted, doctor Guillermo Achau, y Cholito Vilca, gracias. ¿Quién más está? Judith nos dice, entonces, ¿qué va a pasar con el presidente Castillo? ¿Que siga robando? La Constitución no puede ser cambiado por esta mafia que nos gobierna, solo será darle poder absoluto, sería un peligro, ellos seguirán siendo millonarios. Judith, ¿qué más dice? El señor Pedro Castillo no tiene miedo a nadie, no puede decir que tiene miedo. El doctor César, el presidente no tiene miedo ni respetó al pueblo, no se suponga nada. Judith, Javier Ari, hola Javier, ¿cómo estás? Javier dice, iluminado César, ja. Bueno, pues no, nadie es iluminado, ¿eh? Por favor. Así que, sí. Agradecerle por los comentarios y la compañía, la preferencia que tienen. Javier, un saludo para ti. Agradecerle por esa confianza que tienen todas las noches en estar conectado con nosotros. Y de eso se trata. Javier puede pensar diferente, el señor Jacinto puede pensar diferente. Nadie pretende acá, al estilo fujimorista, así piensen. Y el que no piensa así, tortura. Hay que quemarlo vivo, hay que desaparecer, hay que descuartizar. Es lo que hacía el fascismo, nazismo en el régimen fujimorista, ¿verdad? Lo que aquí pretendemos es escucharnos entre otros, y es de inteligentes escucharnos, el discrepar, sin sorna, sin sarcasmo, pero ahí vamos, así que
Gracias, César, por haber estado esta noche con nosotros. Seguiremos hablando. El tema de sequía no hemos tocado. El tema de nuestros recursos, alguien planteó, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El señor Colorado dijo, nuestros recursos, sí, pues, litio, uranio, ¿en qué va a quedar? Ese es un tema de minería que vamos a conversar más adelante. No, claro que sí. No, muchas gracias. Ya va a haber sin duda en adelante espacios para desarrollar, incluso desde este espacio, ¿por qué no hablar incluso ya del contenido constitucional, ¿no? Porque muchas veces se habla de manera genérica, sería muy interesante tocar también desde los capítulos que debería contener una Constitución o qué debería decir el artículo primero de la Constitución, porque es el punto donde se da identidad o es el punto de partida para la identidad de un país, de una nación o de un Estado. Entonces, de verdad hay muchísimo que hablar. Te agradezco mucho y hasta pronto a nuestros queridos conciudadanos. A ti, César, gracias, gracias.